Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varán agarra la barbilla de Dylan y levanta su cabeza para mirarme a los ojos. En ese momento, se acerca un coche y la señora Sabia sale. Varán y Dylan se miran sorprendidos cuando lo ven. Dylan se siente muy incómodo y le pregunta a Varán Sabia, ¿qué te trajo aquí? La señora Sabia también dice que se recupere pronto. Luego, cuando le pregunto a Dylan por qué no devolvió sus llamadas, cuando dice que está demasiado ocupado, la señora Sabia cierra el tema diciendo, por supuesto, no podías pensar en mí cuando estabas tan ocupado con tu trabajar. Mientras se lleva a cabo esta conversación, la señora Azade viene, saluda a la señora Sabia y la invita a pasar. La invitada a cenar es Sabia Ann. Cuando Varán preguntó de dónde venía, la señora Azade explicó que era una cena de agradecimiento por ayudar tanto en el hospital. Salva a Cebrille Meltem de ser atropellada por un coche. La señora Meltem intenta sentir lástima por Cebrille diciendo que no dejó a su hija donde estaba. Dylan se siente extremadamente incómodo sentado en la misma mesa con la señora Sabia, y Varán siente esta incomodidad. El señor Kudret, la señora Azade y el señor Hassan expresan su gratitud a la señora Sabia por cuidar tan bien a Varán. Dylan es muy valiosa para mí, por eso tengo que cuidar de su marido, su familia es como mi familia. Cuando Gul se derrama sobre la señora Sabia mientras sirve, la señora Sabia le pide ayuda a Dylan para limpiar el fregadero. Cebrille llega a casa y queda impresionada por lo que dijo la señora Meltem. Le cuenta a la gente en casa lo que se dijo y les dice que lo siente. Los señores Cevdet y Seyit dicen que lo que dicen puede ser mentira y por eso deberían investigar. Cevdet dice que si es cierto, la institución nos lo puede quitar y dárselo a su propia madre. Dylan se enoja con la señora Sabia preguntándole ¿por qué viniste aquí y con qué cara puedes venir aquí? La señora Sabia explica, ¿debería preguntarle? La señora Azade me invitó aquí. Mientras Dylan y Sabia salían del baño, la señora Azade sintió curiosidad y se acercó a ellos. El guardaespaldas de Sabia Ann, Javin, espera en el jardín. Mira a su alrededor con atención e intenta descubrir qué hay en la mansión. La señora Azade le dice a la señora Sabia que nuestra puerta siempre estará abierta a partir de ahora y que debe considerarnos parte de su familia y luego le dice, ha perdido a su cónyuge, mi más sentido pésame. Dice que la señora Sabia fue una muy buena esposa y siempre me hizo feliz. Mientras tanto, suena el teléfono de Cian y son los guardias llamando. Cuando Javin le dice a dónde quiere ir, Cian se enoja y le pide que lo dirija a la mansión. Cuando Varán pregunta si pasa algo, la señora Javin responde que la llevarán a la mansión perdida en el jardín. Van a la habitación usando como excusa el tiempo de medicina de Dylan Varán. Cuando Dylan dice que deberías descansar porque no quiere que Varán baje, Varán te pregunta por qué no quieres que yo baje. Dylan responde, solo necesitas descansar. Cuando Varán no lo cree y le pregunta por qué no quiere que esté en el mismo ambiente que la señora Sabia, Dylan da respuestas evasivas y sale corriendo de la habitación. Cuando la señora Azade le pregunta a la señora Sabia, eres tan joven, ¿alguna vez has pensado en casarte? El señor Hassan se recupera. El señor Kudret y mi madre cierran el tema para que no hagas preguntas tan privadas. Mientras tanto, Varán y Dylan se reincorporan a la mesa. Cuando la señora Sabia pregunta si todo está bien, Varán y Dylan dicen que sí, que no hay problema. La señora Azade dice, mi nieto León todavía está sano a pesar de que está muy herido, pero no estaré en paz hasta que encuentre a quien le hizo esto a mi nieto. La señora Sabia pregunta si aún no se ha encontrado la verdad. Varán dice que es demasiado tarde para cerrar este tema. Cian, ¿no te quedarías despierto temprano? Cuando se trata de que Cian estudie medicina, la señora Sabia inmediatamente lo invita a realizar una pasantía en el hospital. Dylan no quiere que nadie de su familia tenga una relación con Sabia y Jamen la interrumpe, diciendo que no tendrá tiempo para ella durante el primer año. Cian está de acuerdo con Dylan y cierra el tema diciendo, este es mi primer año, gracias. Cuando la señora Azade dice que usted y Dylan se han vuelto muy cercanos en poco tiempo, casi podría llamarla madre e hija, la señora Sabia dice, cuando encontré a Dylan, él estaba en muy mal estado, lo cuidé.
a él. Señor Kudret, que Dios lo bendiga, Dylan, somos los más preciados. Su amor incluso terminó con la enemistad de sangre, el sol salió en nuestra casa con él. Siempre y cuando usted siempre permanezca así enamorado, habla. Dylan le piensa a Sabia que nuestro amor superará tu odio, no podrás separarme de Baran. La señora Zebri Meltem llama a su madre para investigar y está muy molesta. Cuando la señora Sabia agradece la invitación, el señor Hassan dice que siempre seremos bienvenidos. En ese momento, llega Javin y llama a Sabian para decirle algo urgente. Habiendo notado el defecto en el patio trasero y hay guardias a su alrededor, Terget le informa que definitivamente está allí. Cuando Sabia le dice a Dylan, no te preocupes, yo iré, él dice que ya llegas tarde. Dylan le dice a Dylan que tú y Baran están en muy buenos términos. Te dije que Baran perderá la esperanza en ti, que un hombre está retenido en el almacén trasero y le pide que lo saque de allí. Cuando Dylan dice que no puede hacer tal cosa, Sabia lo amenaza diciéndole, está bien. Entonces completaré mi trabajo inacabado. Kerem explica que Javin fue a ese lado del almacén, pero los guardias la mantuvieron alejada. Baran le dice a la señora Sabia que tal vez lo estamos mirando desde el lado equivocado. Y aunque Kerem dice que hemos estado investigando durante un mes y no pudimos encontrar nada, Baran sospecha de Sabia. Dylan le dice a Kerem que cuando ve a Sabia, su actitud cambia mucho. Cuando la señora Sabia se va, Dylan pide permiso para ir a su habitación. Mientras el señor Sabia despide al señor Hassan, le pregunta si hay algo que pueda hacer, pero la señora Sabia no quiere, dice que perdió su oportunidad y se va. El señor Kudret, la señora Azade y Baran están sentados en la sala de estar. Luego, cuando el señor Kudret se va a su habitación, se enoja con la señora Baran Azade y le pregunta por qué llamó a Sabia. Deja este asunto en paz y se va a su habitación. Mientras Dylan piensa en la petición de Sabia de eliminar al hombre y piensa en cómo deshacerse de Sabia, Baran entra a la habitación y pregunta de qué hablaste con Sabian. Dylan no dice eso en absoluto, pero cuando Baran te pregunta por qué lloras, grita, ¿está prohibido? Quita tus ojos de mí y no tengas esperanzas en nosotros. Cuando Baran le pide que repita eso otra vez, hace que Dylan se acueste en la cama y se encuentran cara a cara. Sabia se enoja con una foto en la mano y pregunta cómo se enamoraron tanto. Mientras Dylan se acerca a Baran en la cama para besarlo, piensa que algún día le contará todo. Y cuando le dice a Baran ya es suficiente, ya no tengo que convencerte más, se levanta de granero y sale de la habitación. Llora suavemente en el jardín. En la cocina, Frat se acerca a Gul con los ojos cerrados y, justo cuando está a punto de acariciarle el pelo, Gul se fija en él. De repente se asusta y cuando Frat quiere acercarse a ella, Gul le dice, no me hagas esto. Mientras intente dejar de amarte, te lo prohíbo, no hagas esto, aléjate. Frat la mira a los ojos y sale de la cocina. Granero entra en la habitación con ambición y se enoja porque un día te arrodillarás a mis pies para que pueda perdonarte. Por ti llevé a mi padre a los pies del hombre que mató a su esposa, lo llevé a la tumba de mi madre. Fue tocado por la mano de la hija del asesino. Te disculparás por todo esto porque te llamé mi polo estrella. Dice que pedirás perdón por todos porque has consumido mi misericordia que llevo en mi corazón. Pero dice en su mente, vamos Dylan, dile que lo amas y sale de la habitación. Dylan le dice a Sabian que ya no se inclinará ante ti. Mientras Baran y Dylan duermen, Dylan se despierta y observa a Baran. A Zebrille le llegan noticias de que todo lo que dijo la señora Meltem es cierto y piensan en qué hacer con Zebdet ahora. Mientras tanto, la señora Meltem llama a la puerta. Mientras la señora Sabia sacaba ropa de su guardarropa, Dylan le puso un cuchillo en la garganta. La señora Sabia responde, sabemos que no puedes hacer esto, ¿qué estás diciendo? Estoy matando a mi amor por tu culpa. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.